Hay un tema, hermanos, que me ha inquietado mucho y quiero en esta mañana compartirlo porque siento que estamos en la voluntad de Dios. Isaías capítulo 6, verso 1 y hasta el 8, ayúdeme a leerlo por favor. Visión y llamamiento de Isaías. Leámoslo todos a una voz. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dígalo fuerte. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Levante sus manos y dígale al Señor: hábleme en esta mañana. Señor, mi corazón necesita una palabra suya. Solamente usted, oh Dios, puede edificarme por medio de ella. Señor Jesucristo, amado Rey del cielo, estamos en esta hora una vez más delante de ti, Señor, y tu bendita, eterna y soberana palabra, oh Dios. Aquí hay una iglesia, Señor, que necesita oírte a ti. Aquí está tu siervo que anhela, Señor, con todo el corazón poder entregar este mensaje, Señor, con la unción, con la gracia, con la autoridad de tu Espíritu. Te quiero pedir, Señor, que tengamos corazones dispuestos, oh Dios, oídos plenamente abiertos, Señor, toda la receptividad, Señor, en esta hora, para que hables a nuestra vida, para que transformes nuestro ser y para que hoy, Señor, podamos salir renovados y transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dele una alabanza al Señor Jesús. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano. Y quiero en esta hora, con la ayuda del Señor, entregarle una enseñanza que lleva por título: llamados por Dios. ¿Amén? Dígale al que está a su lado: llamados por Dios. Vamos a hablar de llamamiento. Les decía que Dios puso este mensaje en mi corazón, tuve la oportunidad de compartirlo, pero quiero y estoy seguro que el Señor tiene algo para decirnos esta mañana. El Señor Jesús, a través de los tiempos, ha llamado hombres y mujeres para que ejecuten su perfecto plan. Dios se ha interesado por tener un contacto cercano con el hombre. Dios no es un Dios distante. Él no es un Dios lejano. Es un Dios al cual le gusta tener relación con el ser humano. Él siempre ha tomado la iniciativa a la hora de vincularse con el hombre. Dios busca al hombre. Han habido llamamientos que Dios ha efectuado a través de la historia
Y todos los llamamientos de Dios tienen un propósito. Dios no llama por llamar, ni mucho menos llama a alguien para hacerle perder el tiempo. No, no es así. Dios llama para entregar una misión. Dios llama para delegar un trabajo. Dios llama para cumplir un propósito o para ejecutar su perfecto plan. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios? Gloria al Señor. En la Biblia encontramos cómo se efectúan cantidad de llamamientos por parte de Dios y a diversos tipos de personas. Y repito, siempre con un plan, siempre con un propósito. Dios, por ejemplo, llamó a Noé para construir un arca y salvarle del diluvio a él y a su familia. Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación grande. Dios llamó a Moisés para traer libertad a su pueblo que llevaba 430 años de cautividad y esclavitud en Egipto. Dios llamó a Gedeón para cambiar su vida y usarlo en favor de Israel, para que Israel también saliera de la opresión de los madianitas. Dios llamó a Josías siendo un niño cuando tenía solamente 8 años para que fuera rey de Israel. Dios llamó a Samuel también siendo un niño para que luego fuera sumo sacerdote y líder del pueblo. Llamó a Elías, a Eliseo, a David, a Mateo, a Lucas, a Pablo, a Pedro, a Juan, a cantidades de hombres para cumplir su propósito con ellos. Y quiero decirle, mi hermano, que en esta mañana Dios te llamó a ti y me llamó también a mí, y de seguro cumplirá su propósito con cada uno de nosotros. Dele ese mejor aplauso al Señor, por favor. Llamados por Dios. Si notamos el tipo de personas que Dios llama, encontramos que hay de todo. Dios llamó a gente humilde, llamó campesinos, llamó pescadores, llamó hombres de escasos recursos, pero también llamó a gente preparada, como Moisés, como Pablo, muy letrados, muy estudiados. Él llamó sin distinguir edades a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y aún ancianos. Hoy en día es difícil que una empresa contrate a una persona cuando cumple cierto tipo de edad, ¿cierto que sí? Ya después de los 35, 40 lo cuestionan un poquito. Pero hermano, a este Dios no le importa la edad. A Él también le interesa llamar hasta a los ancianos, porque también hacen parte de su obra y de su perfecto plan. Amén. Dios llama al que califica y al que no califica también. Dios llama al fuerte, pero también llama al débil. Esto nos da a entender que Dios no hace acepción de personas. Él recibe, hermano, sin distinción de ocupación, de oficio, de raza, de etnia, de nacionalidad, de color de piel o de estatura. Dios es tan grande, Dios es tan bueno, Dios es tan poderoso que a todos les abre la oportunidad de atender a su llamado. Y esto es una gran bendición, hermano, porque a muchos de nosotros tal vez nos hubiesen cerrado las puertas en otros grupos sociales, en otro tipo tal vez de actividades. Pero es fascinante saber, hermano, que Dios nos ha abierto la oportunidad de atender a su llamado, de ser parte de su pueblo y, lo más importante, de trabajar en su obra y cumplir una misión. Y si bien es cierto que Dios no hace acepción de personas, es importante aclarar que depende del ser humano responder al llamado. Porque Dios ha dado a todo ser humano la libre capacidad de decidir. A todos Dios nos ha dotado de ese libre albedrío. Hoy estamos aquí porque decidimos venir aquí.
De la misma manera que el que no está aquí decidió no estar aquí y estar en otro lugar. Esto frente al llamado de Dios, hermano, es importantísimo entenderlo. Y es que Dios todos los días llama al ser humano, pero hay ocasiones en que no aceptamos ese llamado, lo rechazamos o aún lo ignoramos. Pero qué bueno que nosotros podamos entender que frente al llamado de Dios hay que responder de manera afirmativa y decirle, como le dijo Isaías a la propuesta de Dios, como lo cantábamos hace un rato: Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Gloria a Dios. Existen, hermano, 3 tipos de llamamientos mencionados en la Biblia. El primero de ellos es el llamado a la salvación. Y este llamado a la salvación es un llamado universal. Dios llama a todo hombre a que se arrepienta. Isaías capítulo 1 verso 18 dice la palabra: venid luego, dice Jehová, léalo conmigo, y estemos a cuenta. ¿A quién está invitando Dios? ¿A quién está Dios llamando? Al hombre. ¿Y a qué lo invita? Vamos a arreglar cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios llama al hombre a saldar esas cuentas, a perdonarle esos pecados, a limpiarlo. Y qué bueno entender, mi hermano, en esta mañana, mi amigo, usted que me visita, usted que viene esta mañana, al culto, usted que ha dispuesto, qué bueno que usted pueda entender que si usted está aquí es porque usted está atendiendo el llamado que Dios le hace para la salvación de su alma. Qué bueno que usted pueda entender que no es casualidad, sino que por donde quiera que usted va, Dios le está cerrando el camino. Dios le está acercando, querido amigo, todos los espacios, le está estrechando el camino para que usted conozca que el que lo llama es Dios, y lo llama porque quiere salvarlo, porque quiere perdonarle sus pecados, porque quiere cambiarle la vida. Y ese es el primer llamado que Dios le hace al ser humano, para que sea salvo. El segundo llamado es el llamado a servirle a Dios. Dios nos llama a que seamos siervos suyos. Este llamado de servirle es para quienes, para los que han aceptado el primer llamado. Le sirve a Dios el que lo conoce. Es imposible que alguien le sirva a Dios si no lo conoce. Es absurdo. No habría razón de ser. Salmo número 100, versículo 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Y qué dice el 2? Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Dios nos llama para que le sirvamos, para que hagamos algo en favor de su obra, porque ya Él nos ha cambiado la vida, ya Él nos ha transformado, ya Él nos ha dado esperanza, ya Él ha quitado nuestro pecado, y lo menos que nosotros debemos hacer es servirle a Él, es trabajar en favor de su obra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, llamamiento número 1, el llamado a la salvación. Llamamiento número 2, llamamiento a servirle. Y el tercer tipo de llamamiento es un llamamiento especial. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Ayúdeme a leerlo, por favor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este llamamiento específico es un llamamiento diferente al llamamiento a la salvación y al llamamiento al servicio. Es un llamamiento personal.
Es un llamamiento específico para cumplir y ejecutar una misión especial dentro del reino de Dios. Y sabe que todos estos llamamientos se dan en etapas diferentes. Por ejemplo, usted puede empezar a hacer el ejercicio. ¿En qué momento Dios lo llamó a la salvación? Y usted puede meditar y decir, me llamó cuando era tal vez un niño, un adolescente, un joven, o me llamó hace 2 años. Otros pueden llevar 30, 40 años. Ahí se efectuó ¿qué? El llamamiento a la salvación. Pero un poco tiempo después, cuando ya fuimos bautizados, hicimos parte del cuerpo de Cristo, Dios nos llamó a servirle. Y empezamos a ejecutar el servicio en cualquier labor, en portería, en recepción, en alabanza, en evangelismo, en la Refam, predicando la palabra. Se efectuó ese segundo llamamiento. Empezamos a servirle y muchos hemos ido en pos de ese llamamiento, pero hay otros que no, que solo aceptaron el llamado de la salvación y siguen resistiendo el llamado para servir a Dios. O otros han aceptado el llamado, pero lo están haciendo a medias, por los laditos, sin mucho compromiso. Pero en esta mañana Dios ha venido a decirte, te vuelvo a llamar para que me sirvas. Te vuelvo a llamar para que me des lo mejor de tu vida, para que te esfuerces y me entregues lo que yo merezco, dice Dios. Dele ese aplauso al Señor, por favor. Cada quien sabe en qué momento lo llamó Dios. El Señor en su misericordia me llamó a mí a la salvación cuando era un niño de 11, 12 años. Y me dio la oportunidad de servirle en el llamamiento al servicio, empezar a servirle a Dios desde los 14, 15 años. Pero este llamamiento especial, el tercer llamamiento, es un llamamiento específico y es para cada uno. Y es un llamamiento a hacer algo grande para Dios. Y dentro de estos llamamientos dice la palabra, lo leíamos, que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. A cada uno de nosotros, mi querido hermano, en esta mañana Dios nos ha hecho un llamamiento especial. Nos ha enfocado a algo. Y ese algo no solamente involucra a los que son llamados a un ministerio pastoral, no solamente hace parte ese, porque todos no podríamos ser pastores, pero Dios extiende llamamientos de todo tipo. Por ejemplo, Dios puede llamar a alguien para que sea un evangelista, para que predique la palabra del Señor. Y hay ejemplos de eso. Nosotros tenemos evangelistas dentro de nuestra congregación, ministros que se mueven en el evangelismo. Y ejemplos cortos aquí, el hermano Isaac Albán tiene el ministerio del evangelismo. Él muy a las 6 de la mañana carga su bafle y se va a predicar a las calles, sin que el pastor le diga, sin que los líderes de evangelismo lo envíen. Él tiene un llamamiento especial para el evangelismo. Y hay muchos llamados más. Entre esos pudiera estar también el llamamiento a un ministerio musical, a ejercer un don por medio de la alabanza, por medio de tocar un instrumento. Ese es un llamamiento especial. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay también, y hablábamos con Isaí esta semana, de un llamamiento del cual pocos hablan, y es el llamado también a la generosidad, a dar, a el aportar en la obra del Señor. Ese también es un llamamiento especial. Hay hombres y mujeres a los cuales Dios ha provisto de recursos económicos para que aporten y sostengan su obra, y ese también es un llamamiento especial del cual pocos hablan, el dar con libertad, con generosidad. Entonces, esos tres llamamientos especiales, se mueven en medio de nosotros. Algunos de ellos ya lo hemos aceptado, pero hay otros que latentemente Dios está tocando a la puerta del corazón de cada uno de nosotros, y en esta mañana necesitamos responder afirmativamente a ese llamado. Leíamos al iniciar en Isaías capítulo 6, y estudiando este pasaje que la gran mayoría hemos leído, hemos estudiado, hemos oído tal vez enseñanzas, predicaciones
a través de él. Allí en Isaías el capítulo 6 hay el llamamiento de un hombre llamado Isaías. Y hay actitudes, 3 actitudes que quiero observar y quiero que empecemos a mirar una a una sobre qué debemos hacer, cómo debemos nosotros enfrentar el llamado, cómo lo enfrentó Isaías y qué nos puede enseñar Isaías a través de sus decisiones frente a esta visión. Y tengo que empezar diciendo que Isaías tiene frente a sus ojos la visión más única, más grande y poderosa que cualquier profeta, que cualquier hombre del Antiguo o del Nuevo Testamento hubiera deseado ver. Y es la visión de la gloria de Dios. Isaías está contemplando la gloria del Señor en todo su esplendor. Gloria al Señor. Isaías contempla un trono alto y sublime. Eso es lo primero que él observa. Y luego observa la grandeza de Dios, la majestad del Señor, porque dice que sus faldas llenaban el templo. Descolgaban tal vez las faldas como cortinas en aquel lugar. Y además él observa en la visión seres angelicales. Ve serafines que tienen 6 alas, y estos serafines dan voces entre ellos, y las voces que dan es voces de adoración al Señor, una adoración que reconoce la santidad y la gloria de Dios por toda la tierra. Ellos miran al que está sentado en el trono y lo que hacen es exclamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya, gloria a Dios. Una visión imponente, una visión majestuosa. Además, Isaías mira que las puertas del templo se estremecen a causa de la potencia y la majestad del Señor, y la casa se llenó de humo. Isaías está frente a una visión grandiosa, única, portentosa de Dios. Y después de todo lo que él observa, llama fuertemente mi atención es que él se detiene a mirarse a sí mismo. Se detiene y se enfoca en él. Hubiésemos esperado de Isaías que se postrara rostro en tierra y adorara a Dios también frente a tan majestuosa visión. Hubiéramos esperado de Isaías que se uniese a las huestes angelicales para recordar, para reconocer la santidad y la potencia del Señor. Pero no, él se detiene y se mira a sí mismo. Isaías el capítulo 6, el verso 5 dice: entonces dije, léalo conmigo. No es ay de mí, tiene signos de exclamación, es ay de mí. Hay un grito de Isaías. Ve la majestad, la potencia de Dios, pero se mira luego a él y dice: ay de mí, que soy ¿qué? Muerto. Porque siendo hombre, ¿qué? Mire las cualidades de lo que dice él. Muerto, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Isaías se está viendo a sí mismo y ¿qué encuentra? Encuentra debilidad. Isaías encuentra fragilidad. Isaías se ve vulnerable, se ve incapaz, se ve torpe, se ve insuficiente frente a lo que Dios requiere. ¿Sabe, mi hermano, que hay cantidades de situaciones y momentos en medio de la presencia de Dios
Dios se mueve en medio de la alabanza, Dios se mueve en medio del culto. Usted y yo lo adoramos y su majestad empieza, hermano, a moverse tal vez de la misma manera que se movió frente a la visión de Isaías. Pero tristemente hay ocasiones en que nosotros no miramos el mover ni la gloria de Dios, sino que nos miramos a nosotros mismos, nuestra suciedad, nuestro pecado, nuestra fragilidad. Pero Dios quiere en esta mañana que cambiemos esa óptica. No te mires a ti desde tus capacidades y aptitudes. El llamamiento de Dios siempre nos va a superar. Su llamado es más grande que nosotros mismos. Si al momento de observar la visión de Dios para tu llamamiento te detienes a mirarte a ti mismo, vas a fracasar. Nos vamos a mirar a nosotros y nos vamos a encontrar una gran debilidad, porque cuando nos vemos a nosotros podemos estancar el propósito de Dios. Nos vemos a nosotros y nos encontraremos tal vez como Isaías, que se vio muerto. Y sabe algo, un muerto no hace nada, un muerto no piensa, un muerto no habla, un muerto no escucha, un muerto no predica, un muerto no evangeliza, un muerto no aporta nada. Lo único que aporta un muerto es dolor. ¿Sí o no? Y cuando usted y yo nos miramos a nosotros mismos, cuando usted y yo nos encontramos con que vemos nuestras incapacidades, solamente veremos flaquezas, solamente veremos debilidades. Y sabe, todos los hombres que se miraron a sí mismos en la palabra de Dios se vieron cortos, se vieron insuficientes frente al desafío de Dios. Y hay ejemplos. Uno de ellos, Moisés. Moisés, que dijo: soy torpe de lengua, soy tartamudo. Y Moisés terminó diciendo: soy incapaz, no voy a poder. Y le dijo al Señor: envía al que has de enviar, busque otro. Porque se vio a sí mismo. Otro que se vio a sí mismo fue Gedeón. Dijo: soy pobre y además el menor de la casa de mi padre. Salomón se miró a sí mismo, jovencito, y dijo: el pueblo es grande y yo soy un muchacho, no voy a poder. Todos los que nos miramos a nosotros mismos frente al llamado de Dios, querido hermano, querido amigo, nos encontraremos demasiado pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a eso? No te mires a ti mismo frente al llamamiento de Dios. Debo dejar de mirarme a mí mismo desde mis capacidades, desde mis aptitudes, y debo centrarme exclusivamente en la disposición de mi corazón. Dios no necesita a alguien lleno, tal vez rebosante de capacidades o de aptitudes. Dios necesita a alguien dispuesto, alguien que quiera hacerlo, alguien que le diga al Señor: aunque no me alcanza, aunque me veo débil, aunque me veo frágil, aunque me veo incapaz y vulnerable, Señor, estoy dispuesto, yo lo hago. Aleluya. Yo quiero ver la mano levantada de alguien que diga: Señor, yo soy débil pero dispuesto. Señor, en esta mañana, tal vez lo que usted me está proponiendo para el año 2025 es grande. Ya el Señor ubicó los líderes, cada uno en su lugar, y usted se puede ver pequeño, tal vez ocupando ese cargo, esa directiva. Pero hoy, esta mañana, Dios ha venido a decirte: no importa cuán pequeño te veas, necesito tu corazón dispuesto, porque si tu corazón está dispuesto, yo haré lo demás. Aleluya. Hermano, el llamamiento de Dios solo necesita a alguien que diga, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. No más. Lo demás lo hace Dios. Gloria al Señor. Entonces Dios no necesita a alguien con todas las calificaciones. Dios necesita a alguien que aún con temor y con miedo acepte su llamado y se abandone bajo la perfecta y soberana voluntad de Dios. Con miedo pero dispuesto, débil pero con ganas de servirle, Señor, de atender a lo que usted está invitando.
a la convocatoria suya. Entonces, número uno, no te mires a ti, pero está dispuesto. Número dos, mira al que te llamó. Gloria al nombre de Jesús. Si dejas de ser el foco de atención y te enfocas en mirar la grandeza y la majestad de Dios, las cosas van a cambiar. Ahí el panorama es diferente, ¿sí o no? Isaías pensó que el foco de atención era él. Él dijo: ay de mí, esto es para mí, yo soy el único aquí. Y resulta que no, había una gloria que se movía tan tremenda. Habían ángeles adorando, había una majestad de Dios. E Isaías quiso sacar pecho diciendo: el importante aquí soy yo. No, pero mi hermano, cuando en realidad lo más grande que está sucediendo en medio nuestro es que la gloria de Dios se mueve, es que Dios quiere usar a un hombre, a una mujer. El foco de atención no debe ser usted, ni debo de ser yo, ni en el culto, ni en el liderazgo, ni en la predicación, ni en el servicio. El foco principal debe de ser el Señor Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Las luces deben apuntar hacia Jesús. El apóstol Juan dijo: yo debo menguar para que Él crezca. Esa es la ecuación de un llamamiento eficaz. Yo más pequeño y Jesús más grande. Pero a veces nos gusta el contrario, ¿no? Yo más grande, que me vean a mí. Yo saco pecho, yo sirvo, yo voy a la calle a evangelizar, yo predico, yo gano almas, yo hago lo que tengo que hacer. Yo soy X o Y persona que hace la función, el trabajo de la mejor manera. No, hermano, para que el llamamiento sea eficaz tienen que mirar a Jesucristo y no mirarnos a nosotros. Gloria al Señor. Miremos al que nos llamó, gloria a Dios. Porque el que nos llamó es santo, porque el que nos llamó tiene todo poder y autoridad. Porque aunque nosotros no tenemos los recursos, el que nos llamó sí tiene los recursos. En Él reposan las capacidades para ejecutar la misión. Él es el todopoderoso y Él es el todo suficiente. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él envía a la misión y Él llama a quien quiere para que cumpla su propósito. Él quiere hacerlo y quiere hacerlo por medio de ti y por medio de mí. Él quiere incluirnos en su perfecto plan. Aleluya. Alguien que alabe a Dios, por favor. Alguien que pueda entender en esta hora que Él lo está llamando. Y si Él me llama, yo voy. Porque si Él va conmigo, hay garantía de que las cosas van a salir bien. No es quién soy yo, es quién es Él. Aleluya. No es si yo voy, es si va Él. Gloria al nombre del Señor. Con Él a nuestro lado todo es posible. ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, déjenos aquí en esclavitud. Hermano, usted y yo necesitamos la garantía de que la presencia de Dios vaya a donde quiera que nosotros vayamos, allí acompañándonos, allí arropándonos, allí cobijándonos. Pero eso solamente sucederá cuando usted y yo lo reconocemos a Él. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor, por favor, porque en esta mañana, hermano, nuestra óptica tiene que cambiar. Gloria al Señor. El mirarlo a Él nos perfecciona, porque Él es perfecto. Él perfecciona al hombre, Él lo forma y lo hace apto para ejecutar el llamamiento. ¿Sabe algo, mi hermano? Dios capacita, Dios da virtudes, Dios da talentos, Dios da dones. Y ejemplos de esos todos los que quiera. ¿Quién eras cuando llegaste al camino del Señor? ¿Quiénes éramos? Nos costaba hasta socializar con una persona. No podíamos mirar a alguien al rostro, a la cara.
qué hacíamos, mi hermano, en qué nos movíamos, pero Dios a través de su proceso y a través de su llamado nos ha ido capacitando, nos ha ido perfeccionando. Isaías capítulo 6 versos 6 y 7 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y el verso 7: y tocando con él sobre mi boca. Mire lo que está pasando allí. Isaías acaba de exclamar que está muerto y que sus ojos han visto al rey y que él tiene unos labios inmundos y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y Dios se provee lo necesario para limpiarle esos labios inmundos. ¿Y cómo lo hace? Toma un carbón encendido y lo pone en sus labios, lo pone en su boca y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué está haciendo Dios con Isaías? Lo está perfeccionando, lo está capacitando, lo está dotando, porque es que Isaías va a ser el profeta que va a anunciar la venida del Mesías. Porque es que Isaías va a ser uno de los profetas mayores, de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, que se va a encargar de dar con claridad el nacimiento y toda la profecía de la venida del Cristo, del Mesías. Y al Señor no le servía ese Isaías pensando que estaba muerto y con labios inmundos. Entonces viene Dios con ese carbón encendido y lo purifica y lo limpia y lo santifica. ¿Sabe algo, mi hermano? Dios en esta mañana, por medio de la palabra, quiere purificarte, quiere limpiarte, quiere capacitarte, porque adelante hay grandes cosas para tu vida, porque adelante hay grandes cosas para la mía, porque el 2025 nos está esperando y necesita que lleguemos allá plenamente limpios y dispuestos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Oh, gloria a Dios, aquí está la presencia del Señor. Hermano, déjate limpiar por el Señor, déjate capacitar, déjate formar en este día. Este llamamiento es un llamamiento santo, es un llamamiento a la obediencia, es un llamamiento a la pureza de corazón, es un llamamiento que no se centra en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios. Entonces, número 1, no te mires a ti. Número 2, mira al que te llama. Y número 3, miremos la necesidad de nuestro entorno. Isaías en este capítulo 6 está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Él ve una nación en dificultad. Isaías se encuentra en un Israel que está viviendo una crisis espiritual. Isaías en el capítulo 1 dice la palabra del Señor que Isaías declara y dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hablando de Israel, Israel se alejó de Dios. Israel se fue en pos del pecado, de la maldad, del libertinaje. Israel vive una crisis, una decadencia profunda desde lo espiritual. Israel también vive una crisis económica y ahora una crisis política, porque el rey murió. Así empieza el capítulo 6, el verso 1. En el año en que murió el rey Usías, el trono se encuentra vacío. El rey que debería ocuparlo y darle orden político ya no está. Y ese es el momento de Isaías, una crisis moral, una crisis espiritual, una crisis económica, una crisis política. Entonces Isaías empieza a tener los mismos cuestionamientos que muchas veces usted y yo tenemos frente a la crisis, y es: ¿qué voy a hacer? ¿Qué papel juego yo en medio de este momento de dificultad? Es allí, hermano, donde aparece Dios con toda su gloria, con todo su poder y con toda la visión que hemos mencionado. Es decir, hermano, en medio de la crisis y de la dificultad, Dios llama hombres, llama mujeres.
Y hay un contexto. Isaías capítulo 6, verso 8 dice: entonces oí la voz del Señor. Lo estoy leyendo en traducción Dios habla hoy, que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Respondí yo: aquí estoy yo, envíame a mí. Hermano, mire la transición de un ay de mí a un envíame a mí. Hay un proceso. Isaías se da cuenta que su entorno necesita a alguien que haga algo. Isaías entiende que ese momento de dificultad, de inmoralidad, de pecado, del alejarse de Dios, requiere un hombre comprometido y dispuesto. ¿Y sabe qué dice Isaías? Isaías no le dice al Señor: vaya, búsquelo en otro lado. Isaías no le dice: búsquelo en otra nación, búsquelo tal vez en otra ciudad. No, Isaías de manera inmediata le dice: heme aquí, envíame a mí. Si hay crisis, yo voy, yo le hago frente, yo estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que otros no hacen. Hermano, y nosotros en nuestros días vivimos también un mundo en crisis profunda. En nuestro presente, querido hermano, quiero decirle que vivimos el pecado en su máxima expresión. Vivimos la inmoralidad en límites inesperados. Salga a la calle y es común que usted vea dos hombres, dos mujeres agarrados de la mano y entre ellos diciendo que se están expresando amor. Pero lo que está pasando allí es inmoralidad. Lo que está sucediendo allí es una expresión de rebeldía contra Dios. Vivimos en un mundo que experimenta crisis de identidad. Nadie sabe lo que es. Nadie se apersona, nadie se apropia de un valor que lo identifique. Vivimos crisis de tipo político, en donde la ley, en donde los que hacen las leyes las están creando, pero todas ellas en contra del orden divino. Ya se están legalizando el pecado. Este mundo vive también entonces crisis de tipo político y crisis económica, ni qué decir, la inflación va para arriba cada vez. Y todo esto, hermano, necesita de la intervención de alguien. Porque el Señor sigue llamando. Porque recuerde que le acabo de decir que en los momentos de crisis es cuando Dios se provee de un hombre o de una mujer. Hoy nos encontramos en una mañana gloriosa y es una mañana de llamamiento. Las palabras de Dios siguen latentes, muy parecidas a las de Isaías, preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? ¿Quién aceptará mi llamado? ¿Quién hará lo que otros no hacen? ¿Quién estará dispuesto a ir donde otros no van? ¿Quién será el instrumento? ¿Quién tendrá el corazón para ese desafío? Pero qué bueno que en esta mañana alguien pueda levantar su mano con toda la certeza en lo más profundo de su corazón y decirle: Señor, yo estoy aquí, envíame a mí. Señor, yo quiero ser el instrumento que tú vas a usar. Oh, gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor, por favor. ¿Sabe, mi hermano? Isaías era el hombre para esa circunstancia, para ese momento. Y usted y yo somos el hombre y la mujer para este momento. Para este momento de la historia, para esta crisis que el mundo vive, usted y yo somos los que Dios ha escogido, los que Dios ha llamado, los que llamó a la salvación, los que le llamó a que le sirvan, los que llamó con un llamamiento especial. Usted y yo somos. Así que en esta mañana no rehusemos ese llamado.
No nos neguemos, no lo resistamos, porque el llamado de Dios es un llamado verdadero. En el llamado que Dios te hace hay verdad. Dios no crea falsas expectativas. Dios no llama a alguien para ilusionarlo y luego dejarlo sin nada. Además, el llamado de Dios es único. No debemos confundir el llamado de Dios con nada. Dios quiere que reconozcamos que su llamado es único. El llamado de Dios no se parece a nada más. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios llama en medio de una necesidad. Dios llama en un momento preciso. Cuando Dios te hace un llamado, lo hace en el momento adecuado. El llamado de Dios llega a tiempo. Así que cuando lo escuches, atiéndelo. Atiéndelo, por favor, mi hermano. El llamado de Dios es constante. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, la palabra dice que Samuel no entendía que Dios lo llamaba. No obstante, Dios lo siguió llamando. Fueron 3 veces que Dios le llamó, porque ese llamado es constante, ya sea porque no entiendas el llamado o porque no lo quieras aceptar. Dios te sigue llamando, mi hermano. Moisés le dijo que no a Dios y Dios le insistió hasta que Moisés aceptó, gloria a Dios. Jeremías le dijo que no y Dios fue constante. Dios fue persistente, porque solo Dios sabe, mi hermano, que puedes cumplir con la encomienda. Por lo tanto, Él está esperando que aceptes ese llamado. Mi hermano, hay gente aquí a la que Dios está llamando hace rato a que le sirva y se viene negando, pero Dios ha sido constante. Te ha dado una nueva oportunidad, te ha hecho un nuevo llamamiento. Así que ya no te niegues más, ya no lo resistas más. Abandónate en la voluntad de Dios y dígale: Señor, si usted me llama, si usted me va a ayudar, yo voy en su nombre. Ubíquese sobre sus pies, por favor, mi hermano. Y quiero terminar diciéndole que el llamado de Dios es personal. Dios te llama por tu nombre. Cuando Dios te llamó a la salvación, Él te llamó por tu nombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es claro con lo que hace. En Dios no hay confusión. Dios no engaña a nadie ni deja perdido a nadie. Por lo tanto, este llamado es personal. Dios te llama a ti. En el llamamiento de Samuel, Dios no le dijo a Elí lo que quería con Samuel. No. Dios esperó que Samuel de manera personal viniera y le dijera: Señor, habla, que tu siervo escucha. Samuel tal vez no había discernido que era Dios y pensó que era Elí el que lo llamaba, pero Dios le dijo: no, no le voy a mandar razón con Elí, no le voy a mandar razón con nadie. Samuel, tú tienes que aprender a oír mi voz. Mi hermano, usted y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios cuando nos llama. Y en esta mañana Dios te está llamando una vez más, de manera personal, y te está diciendo a ti, es contigo con quien estoy hablando. Ven, quiero que me sirvas, quiero que me busques. Mi amigo que viniste esta mañana al culto, Dios te llama por tu nombre, Él lo conoce, Él te quiere salvar, Él quiere cambiarte la vida. Es contigo, no es con el que está a tu lado ni con el que está atrás, no, es contigo. Podemos oír resonante la voz de Dios llamándonos, porque este llamado es de tipo personal. Necesitas, mi hermano, mi amigo, en esta mañana entenderlo. El llamado de Dios es para el humilde, para aquel que se reconoce necesitado, para aquel que tal vez se siente incapaz, pero que está plenamente dispuesto a decirle: Señor, yo voy, yo lo hago. Dios lo sigue llamando, y cuando él entiende que es Dios, entonces le dice: Señor, hable, ¿qué necesitas, Señor, de mí?